El motivo de la alabanza que estamos escuchando es porque a veces nosotros como iglesia tenemos que hacer lo que hace o lo que hizo el rey David. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Porque muchas veces no queremos darnos cuenta, por más que se nos predique, por más palabras que se traiga, de que al Dios que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso, de todo poder, y que su grandeza ni el universo ni el mundo la puede sostener ni la puede aguantar. Por eso hoy venimos a darle gracias al Señor por medio de la magnificencia y el poder de nuestro Padre del cielo y nuestro Señor Jesucristo, que nos unge con su poder para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos hacer lo que hacemos aquí en esta pequeña obra del Ensanche Osama, la iglesia Seguidores de Cristo. Cuán grande es la alabanza que hemos cogido para el texto que vamos a ver, que lo pueden ir teniendo por ahí y lo tienen en reposo, que es Primera de Crónicas, capítulo 29, en los versos del día al 14. Pero antes quiero darle gracias al Señor por mi salud, por mi vida, porque ustedes saben que junto a todas las personas, y mucha felicidad a los que cumplen años ahora en agosto, hemos arribado a los 70 años gracias al Señor. Y eso es una gracia concedida. De igual forma agradecerle al Señor porque hace un mes y 10 días que no venía al púlpito, a la casa del Señor a predicar, porque tuvimos de regocijo con los hijos que estaban fuera. Y también por eso le damos gracias al Señor que nos permitió en familia poder disfrutar de ese refrigerio y de poder compartir con los nietos que cada día saben más y son más tremendos. Le damos gracias al Señor por eso. Este es el mensaje número 173 que me paro aquí a predicar en la iglesia, para la honra y la gloria del Señor, quien es que nos ha llamado a hacer este trabajo. Dice la palabra en el Salmo 133, porque no hay duda de que el Espíritu Santo es el que hace que nosotros nos mantengamos en una coinonía siempre ante la presencia del Señor. Que cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, la barba sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Mon que desciende sobre los montes de Sión. ¿Cuál es la promesa y la bendición aquí? Lo que dice la última parte del versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso le damos gracias al Señor porque nos mantiene siempre en coinonía. También damos gracias al Señor porque nos permite siempre traer palabras para ustedes, nos apoya, nos da palabra para nuestra congregación. Y de ahí es que siempre le pedimos que oren por nosotros, por los predicadores, por los pastores, para que podamos traer esa palabra de vida, aliento de vida por medio de la palabra a través del Espíritu Santo. Porque esta es la que nos fortalece, nos da vida en el día a día y no nos deja caer en tanta tentación y los afanes que casi siempre no nos permiten estar con el Señor, como muchas veces nosotros queremos y deseamos de estar y apartar un tiempo con el Señor. Los afanes de la vida diaria nos castigan de manera dura atrás de los chelitos que buscamos para el sostenimiento de la familia. Hoy vengo a hablarle en parte de las Escrituras, de que hay muchas promesas que fueron dadas no solamente a las personas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que en la Biblia usted va a encontrar promesas que se mantienen tan vigentes hace 2.000, 3.000, casi 4.000 años, se mantienen tan vigentes como hoy, aún en aquellos tiempos. La podemos traspasar si por medio de la fe entendemos que estarán con nosotros. Hay promesas también que fueron dadas a personas en particular.
Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que saber qué es, lo que el Señor le dijo a determinadas personas en la Biblia y lo que a lo mejor le puede decir a través de la palabra a usted, si por fe usted cree en esa promesa o en la administración de esa palabra que usted está leyendo. Hay promesas, como le digo, que son de manera particular, pero hay otras muy específicas. Así también hay promesas universales. Es decir, que desde el punto de vista bíblico son promesas para todo el creyente en Cristo Jesús. Amén. Le voy a dar un ejemplo de una promesa universal. Y es quizás la promesa más hermosa y el versículo que todo el mundo se sabe de memoria. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora observen aquí la promesa. Es esta. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa universal. ¿Qué vemos aquí? Vemos una poderosa promesa universal que es para todo el que cree. Sí, hermano, si tú crees que el Señor ama el mundo en su poderosa, soberana e infinita soberanía, entonces esa es una fe universal que tú la puedes hacer tuya. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, es decir, si tú crees, termina diciendo el versículo, no te perderás y tendrás vida eterna. Amén. Esta es una promesa con todas las condiciones para que sea una promesa universal. Ahora le voy a dar brevemente, antes de entrar al texto, dos promesas individuales. La primera la vemos en el Éxodo con ese gran siervo Moisés del Señor. Éxodo 3, 10 al 12. Y la segunda la vemos en Josué capítulo 1, versículos 6, 5, 6 y 9. La primera dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Saque de Egipto a los hijos de Israel. Aquí está la promesa. Y le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Esto te será de señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Entonces en ese monte me vas a servir. Termina diciendo el texto. En Josué capítulo 1, versículos 5, 6 y 9, dice la palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual yo le juré a tus padres que le daría a ellos. Versículo 9, mira que te mando a que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas. Estas dos promesas fueron indistintamente hechas por Jehová al hombre al cual se le había dado la responsabilidad de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios para ir a morar en el desierto, y a Josué también, para que ustedes vean, le saqué las dos iguales, por el hecho de que José fue la continuidad de Moisés y es la persona que después de la rabieta que hace Moisés es a quien se le encarga entrar a el pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que, hermano, como hemos podido ver con estas promesas, tanto personales como universales, también las escrituras nos hablan y nos dicen, y este es el tema en esta mañana de hoy, que hay muchas otras promesas que tienen que ver, oiga bien, tienen que ver con tu dinero y con el Señor. Amén, hermanos. Hay promesas que tienen que ver con tu dinero y que tienen que ver con el Señor. Miren lo que dice el Salmo 50, versículo 11 y 12. Salmo 50, versículo 11 y 12. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice
este salmo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es decir, que el Señor, cuando usted ve esto, el Señor no tiene que pedirle nada a nadie, ni pedirle opinión a nadie, ni consultar con nadie, porque Él es el soberano Dios y Padre celestial, creador de todo el universo, del mundo y toda su plenitud. Y dentro de sus atributos, dentro de su omnipotencia y su soberanía, incluye ahí también que Él tiene el dominio sobre tu dinero. Amén, hermano. Él es el dueño y señor de todo lo que nosotros conocemos y hemos visto. Él, su soberanía, sus atributos, no lo comparte con nadie. Él es el dueño del mundo y de toda su plenitud. Dentro de todo eso también está tu dinero. Vayamos ahora al texto de hoy, de Primera de Crónica, capítulo 29, en los versículos 10 al 11 y también en los versículos del 12 al 14, para que veamos la razón de ser, el por qué, cuán grande es el Señor. Cuando lo tengan me dicen a mí. En Primera de Crónica 29, 10, 11, 12 y 14. ¿Lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios en Primera de Crónica, la alabanza de David al Señor, a Jehová de los ejércitos. El título de la Reina Valera. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, escuchen bien, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Es decir, todo el tiempo, todos los tiempos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer el grande, oiga bien, en tu mano hacer el grande y dar el poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, dice el rey David, y de lo recibido de tu mano, termina diciendo el texto, te damos. Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra en esta mañana de hoy. Permíteme traerla con claridad, con sencillez, con la energía, Señor, que necesitamos para este tipo de cosas. Te damos gracias por tu palabra, por seguir usándonos como instrumento tuyo para la enseñanza y la predicación de tu palabra. Sobre todo lo que te pido todos los días cuando me levanto, manténme en tu camino, Señor. No permita que nadie desvíe nuestra atención, puesto los ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro guiador, quien nos dijo no hagan nada hasta que yo le mande, hasta que no sean investidos del Espíritu Santo, porque Él es quien le va a decir lo que ha de hacer y lo que tienen que hacer en su mandato y su llamado. Te damos gracias por eso, Señor, porque sabemos que Él nos guía, nos ministra a través de las alabanzas de tu palabra y de todas las cosas que hace en nuestras vidas. Bendito es el nombre y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Miren, yo por norma, después que aprendí lo que era la hermenéutica y la homilética, la hermenéutica es la manera de investigar un texto dentro del contexto y todo ese tipo de cosas técnicas que se aprenden en el instituto para la licenciatura en teología y ser pastor. Una de las cosas que se aprende es que todo lo que usted ve y escucha, todo lo que usted ve y escucha y lee, debe, como nos enseña nuestro pastor, filtrarlo siempre a través de la palabra. Y como yo vivo escudriñando y leyendo cosas, me topé en estos días con un escrito de un periodista en el periodiquito El Día, aquel que tiran en mi casa a veces, la mayoría de las veces se lo roban. Y leía que él decía esto, y lo traigo a colación porque es un texto bíblico.
y tiene que ver con la enseñanza en esta mañana de hoy. Tiene que ver con la siembra y la cosecha. Tiene que ver con tu dinero y con lo que el Señor piensa y la responsabilidad que te pone en tu mano con tu dinero. Y este periodista decía que el rey David, el rey del pueblo bíblico, así él lo califica, pueblo bíblico de Israel, dijo en uno de sus salmos, y le voy a dar el salmo para que lo puedan leer después, que el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Y él entendía que esto constituía un error, el hecho de pretender el logro de determinados propósitos sin realizar sacrificio. Es decir, que había que realizar sacrificio. No es menos cierto que usted se tiene que mover. El pastor decía la semana pasada que nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Es decir, pero ahí tú haces un esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene que estar, como vamos a ver a continuación, acompañado de algo. Un determinado propósito sin realizar sacrificio. Los sacrificios fueron importantes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vimos que solamente hubo un sacrificio importante, que fue el de nuestro Señor Jesucristo, el único y suficiente sacrificio. Dice después, toda recompensa se encuentra en el esfuerzo. Y él dice, y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Entonces, cuando usted lee eso desde el punto de vista secular, aunque él está tratando un texto bíblico, que es el Salmo 126, el que con lágrimas siembra, el que con lágrimas siembra, con regocijo va a cosechar. Él está hablando aquí de tres cosas que usted tiene que filtrarla por la Biblia. Los sacrificios en esta época moderna de los evangelios y de lo que nosotros hemos aprendido, tienen que, desde cierto punto de vista, echarse a un lado. Porque el Señor dice, misericordia quiero, no quiero sacrificio. Es decir, hay que actuar en consecuencia de no tener que sacrificar cosas para poder estar bien ante la presencia del Señor. Entonces, lo del esfuerzo sí es bíblico. Yo le acabo de leer a ustedes ahora de que el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que yo le juré a su padre que le daría. Es decir, el esfuerzo es algo importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros en el reino, en lo que hacemos en la obra, alcanzar las metas, el propósito, como él bien dice aquí. Más sin embargo, hay algo que tenemos que aclarar. No en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. ¿Y qué yo puedo decirle aquí? El resultado tiene que ver no con el esfuerzo de nosotros, porque hay veces en que nos esforzamos y el resultado es negativo. Entonces, para que el esfuerzo sea una total victoria, tiene que ser como con Moisés o como con Josué. Que el resultado final sea que el Señor está contigo en su promesa. Entonces, cuando usted lee este tipo de cosas, de que el esfuerzo total es una victoria completa, esa victoria va a depender en el resultado final de quién es que esté con usted. Si está usted solo con su propia fuerza, usted no va a tener ese resultado. Pero si usted está con el poder de Cristo sobre usted, usted sí va a alcanzar el logro y la completa victoria. Porque en Cristo es que hay victoria y hay poder. Amén. Quise traer esto para un pequeño así como refrigerio desde el punto de vista de que a veces la gente escribe cosas y lo manipula desde el punto de vista secular, y el que no escudriña las escrituras e interpreta las cosas y la pasa por la Biblia, fácilmente puede caer en una enseñanza, en una doctrina errónea. Bien, seguidores de Cristo, decía en la introducción del mensaje que hay promesas que tienen que ver con nuestro dinero y con nuestra obediencia a lo que manda el Señor. Y le digo que muchas personas, dentro de ellos nosotros los cristianos, están incapacitados por su propia actitud de pobreza. Porque, déjeme decirle,
que hay todo tipo de pobreza. Hay pobreza física, económica, hay pobreza física, hay pobreza mental y espiritual. Y cuando usted no tiene dinero, ni tiene bienes materiales, usted está en una pobreza física y económica. Pero no necesariamente se encuentra usted en una pobreza mental y espiritual. Ahora bien, cuando usted tiene y no da, ni quiere dar al necesitado, ¿por qué pongo al necesitado? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo, es decir, si tú no le das al necesitado, usted ha caído en una pobreza mental y espiritual desde el punto de vista cristiano, hablando cristianamente. Amén. Y esta pobreza mental de muchas maneras y muy a menudo viene por causa a una condición que nosotros tenemos a veces. Porque a veces somos muy duros de ser y de corazón y a veces no queremos. Se trata a que no obedecemos a lo que nos dice el Señor por medio de su palabra. A menudo se debe a la desobediencia, a los mandatos que el Señor nos da. Y una muestra es este primer punto que voy a tratar, un punto que ha sido muy trabajado por los pastores y predicadores, como lo es cuando se trata de hablar de ofrenda, de diezmo, de dar, de sembrar, de cosechar. El capítulo 3 de Malaquía, un texto, como le digo, muy trabajado y muy utilizado por los predicadores y los pastores. Versículo 8 del capítulo 3 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esta es la primera reflexión en esta mañana de hoy. Miren, hermano. Este texto aquí, como les decía hace un instante, muy trabajado, muy predicado por los pastores, las personas que dirigen las iglesias cuando se trata de dar y ofrendar. Se debe a la causa de la desobediencia con relación a Dios, en relación a nuestra actitud de no cumplir con este mandato de ofrendar y de diezmar en la obra del Señor. Vemos de muchas maneras que esto se manifiesta en muchas personas, como vemos aquí en este texto del pueblo de Israel. Se manifiesta en ellos de una manera cuando niegan, por no decir robar, lo que ellos tenían que entregarle al Señor por medio del mandato. Cuando nos negamos, por no decir robamos, a Dios por medio de no dar y desobedecer a Dios con nuestras ofrendas. Aquí cuando dice robará el hombre a Dios, este pasaje bíblico nos dice claramente que aquellas personas que retienen sus diezmos y sus ofrendas le están robando al Señor. Es decir, que en consecuencia también ellos, asimismo, aparte de que le están negando lo que le toca al Señor, como vimos en la parte central, que de lo que Él nos da nosotros tenemos que darle, estas personas sin darse cuenta se están privando, se están perdiendo de toda bendición que Dios desea otorgarle. Y le digo que cuando una persona cesa, se atrae, se abstiene y deja de ofrendar y de diezmar, está violando la ley. Y si se viola la ley de Dios, entonces la gracia no puede obrar a nuestro favor. Amén, hermanos. Escuchen bien, seguidores de Cristo, lo que voy a decir. Nunca, nunca, nunca nada hará que un creyente sabio, genuino, auténtico, deje de ofrendar y de diezmar. Él o ellos jamás dejarán de ofrendar y de diezmar
con el objetivo de obtener un beneficio personal, de ninguna manera, sino más bien su accionar del dar solo precisa de una sola cosa. ¿Cuál es? Es la pregunta, esa cosa, es esta. La acción de dar al Señor para su obra procede de la obediencia al mandato y a las promesas de nuestro Padre del cielo. Y te digo una cosa, ¿sabe qué? Seguidor de Cristo, Dios siempre te va a recompensar por tu obediencia y tu fidelidad. ¿Tú sabes por qué? Porque para el Señor no es por obra, para que nadie se gloríe, sino es por gracia. ¿Sabes cuál es la razón? Seguidor de Cristo, esta. Grábate esta frase, que la vas a escuchar mucho en este mensaje. La razón es la siguiente: Dios opera en la economía de la gracia, no en la economía de tu dinero ni de tu poder. Vuelvo y te repito. El Señor Dios Todopoderoso opera en la economía de la gracia, no en la economía de tu dinero ni de tu poder. Cuando dice el versículo 10 y 11 de aquí mismo de Malaquías: traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y dice el versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿No es más esto que yo le acabo de decir ahora? Que la promesa que Él establece en este mismo texto se cumplirá exactamente al pie de la letra, ha dicho el Señor. Si tú obedeces y cumples con el mandamiento divino, dice Jehová, pruébame en esto, y esto dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ahora vámonos al texto original, volvamos a Crónica, capítulo 29, primera de Crónica 29, versículo 10 al 11. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo, es decir, por siempre. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el excelso sobre todas las cosas. Esto que el rey David está haciendo delante de la congregación, yo quise reproducírselo a ustedes hoy, por lo importante y lo impactante que es ese texto. Y yo había escrito y después lo borré porque después no me acordaba completamente, no tuve el tiempo de llamar al pastor. Pero si no es el primero, uno de las formas más poderosas de alabar y traer a una congregación la grandeza de nuestro Dios, si este no es el pasaje el primero, tiene que estar entre los primeros 2 o 3. Este pasaje de la Escritura declara con mayor magnificencia el soberano poder de Dios. Dice en pocas palabras rey David: no hay ninguno como Él, y punto. El Señor es todopoderoso, cuya gloria llena el universo, pero tampoco el universo la puede contener ni la puede limitar, ya que Él fue su creador de todo lo que vemos. ¿Y qué vemos en el rey David aquí? Bueno, que en medio de este hermoso cántico, porque es un cántico de alabanza, un grandioso himno a la majestad y señorío de Dios, va dirigido a esta gran verdad que dice el rey David aquí. Ahora la pregunta es: ¿qué hace ver el rey David en esta gran verdad? Bueno, que aunque el reino es de Dios con toda su plenitud, como dice el versículo 11, el versículo 11 dice: todo es tuyo, Jehová, la magnificencia del poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Amén. Hay otra gran verdad, y es que eso es lo que a veces como que se nos va de la mente, que es el Señor quien aporta, quien provee todos los recursos materiales y espirituales. ¿Para qué? O para simplemente que tú y yo, seguidor de Cristo, seamos quienes administremos todo lo que Él pone en nuestra mano. Es decir, hermano, que sea administrado por todos los seres humanos. ¿Cuál es la finalidad de esta bondad y esta generosidad de Jehová de los ejércitos? Bueno,
Es lo que dice este versículo 14, literalmente dice, todo es tuyo. ¿Y qué más dice? Que de los recibidos de tu mano, ¿qué más dice? Seguidor de Cristo, te damos. Entonces, si el Señor lo da todo, la gran pregunta en esta mañana de hoy es, ¿por qué no le damos para el sostenimiento de su obra si Él es la fuente de toda vida y de todo poder? Esta es una gran pregunta. Bueno, yo considero, entre otras cosas, estos 3 puntos. Número 1, porque no somos buenos administradores de las cosas que el Señor pone en nuestras manos. Número 2, por nuestra falta de responsabilidad espiritual, como digo muchas veces, tanto física como mental. Como dije antes, la pobreza física y económica y la pobreza mental y espiritual. Y la pregunta en este punto del mensaje es la siguiente. ¿Sabes tú, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, cuál es tu responsabilidad espiritual y económica frente a la obra del Señor? Las Escrituras dicen que debemos de ser administradores y responsables de lo que Dios nos da. Y miren estos 2 textos que le voy a traer a colación ahora. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 1 y 2. Y el profeta menor Ageo en su capítulo 1, versículos 5 y 6. Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué más dice? Administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice aquí el apóstol Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué cosa? Fiel. Amén, hermanos. Miren lo que dice ahora Ageo, uno de los profetas menor, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Seguidores de Cristo. Más adelante de este texto de 1 Corintios 4, dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, porque en todas las cosas, seguidor de Cristo, óyelo bien, porque en todas las cosas fuiste, ¿qué? Enriquecido. ¿En qué fuiste enriquecido? En todas las cosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él. Él es Cristo Jesús. En toda palabra y en toda ciencia. Fuiste enriquecido en Él. Es decir, en Cristo Jesús. 3 cosas fundamentales. Número 1, fuiste enriquecido en Cristo Jesús. Número 2, dice en toda palabra. La palabra para nosotros, ¿qué es? El pan de vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y número 3, fuiste enriquecido en toda ciencia. Pero también fuiste enriquecido, número 4, en el testimonio que el Señor dejó para que tú sepas lo que tienes que hacer en tu vida cristiana. Amén. Es decir, hermano, que como hemos visto aquí, tú fuiste enriquecido. Y digo esto porque es para todo el mundo creyente el que cree en Cristo Jesús. Aunque este texto que le acabo de leer específicamente se refiere y va a marcar a lo designado y puesto por el Señor en la dirección de su obra, pero asimismo también no es menos cierto que la palabra dice de manera individual que el Señor nos hace responsable a cada seguidor de Cristo de ser un administrador fiel de su dinero. No en la pobreza ni mental, ni económica, ni física. Porque cuando usted está en ese tipo de pobreza, usted no puede administrar nada. Es decir, hermano, en pocas palabras, que tú y yo, seguidor de Cristo, hemos sido llamados a saber administrar todo lo que el Señor pone en nuestras manos de manera personal y de manera colectiva.
para los que estamos en posición de eminencia o presidiendo la congregación de los santos, que es esta hora de los seguidores de Cristo. Todo así porque es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Dios opera en la economía de la gracia, no en la economía de tu dinero, ni de tu poder, ni tampoco de tus fuerzas. Amén, hermano. Miren lo que dice, vuelvo y le repito otra vez este texto, que no podemos caer en lo que dice Ageo, en los versículos 5, ahora se lo voy a leer hasta el 7, porque este profeta nos manda no solamente a meditar, sino que tenemos que hacer las cosas como establece la palabra. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornar, recibe su jornada en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Hermanos míos, mucha gente no entiende y tampoco se detiene a pensar lo que significa el temor a Dios. Y el no temer a Dios, al no meditar en las consecuencias de lo que hacemos frente a su presencia, no hacerle caso a las promesas y a la palabra, a los mandamientos que Dios establece por medio de su palabra, nos va a traer consecuencias. Por eso no vemos las bendiciones que el Señor nos da. Y lo peor del caso, seguidor de Cristo, es que cuando no las da, no sabemos administrarlas con responsabilidad. Por eso dice aquí: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, beber y te queda insatisfecho, es decir, te queda con la misma sed, te viste y no te calienta, te cansa de trabajar, cumple con tu jornada diario de trabajo, recibe tu salario, te pagan tu jornada y lo recibe todo en un saco roto. ¿Todo por qué? Seguidor de Cristo, todo porque no somos siervos y siervos fieles y prudentes en cuanto a las cosas que el Señor nos da y los recursos que nos da, administrarlo para su obra, porque no asumimos como tenemos que asumir una responsabilidad espiritual con el Señor, y entonces se pierden esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Vamos a continuar con la relación que tenemos entre nosotros, los bienes materiales, y qué nosotros tenemos que hacer como administradores desde el punto de vista de la fidelidad, incluyendo ahí nuestro dinero, y lo que hacemos con él ante la presencia del Señor. Y vamos a observar esto. Salmo 8, versículo 6. Dice el Salmo 8, versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies. En el versículo 16 del Salmo 115 dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Amén. Esto nos dice en estos salmos que desde el Génesis, en Adán y Eva, Jehová le entregó al hombre la tierra como su posesión material, con todos los bienes que ella tiene. Y los cielos, dice el Salmo, claramente son de Jehová, dice el versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová. ¿A quién le dio la tierra a Jehová? ¿Qué dice? A los hijos de los hombres. Dice el Salmo en el versículo 6. Dice: le hiciste señorear sobre, ¿qué dice? Sobre las obras de tu mano. Y la pregunta es: ¿cuál es la obra de las manos del Señor? La creación de todo lo que pueden ver nuestros ojos. El mundo, el universo con toda su plenitud. ¿Qué nos quiere decir esto cuando dice todo lo pusiste debajo de su pie? O lo mismo que dice allá en el versículo 16 del Salmo 115. Es exactamente lo mismo. Lo ha puesto a señorear y a administrar todos los recursos que hay en tan bella obra como lo es la creación en la tierra con toda su plenitud. Observen de una manera más poderosa y más clara cómo el Señor lo describe aquí en el Génesis capítulo 1, versículo 24 al 28, que dice lo siguiente. Luego dijo Dios:
Produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, animales en toda la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, todo animal que se arrastrara sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén, hermano. Y creó Dios al hombre a imagen Dios lo creó. No como anda la gente de la doctrina del género, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven de la faz de la tierra. Y le digo, al leerle todos estos textos, porque al final es eso, la grandeza, cuán grande es Él, más claro que ni el agua. Le voy a decir algo: las opiniones que hace la gente con relación a la soberanía divina de Dios debería de ser muy bien ponderada y muy bien balanceada. Y esa ponderación y ese balance debe de estar en la dirección de una idea de lo que es nuestro deber, el deber humano, y su capacidad de redentarnos nosotros mismos. Y si no se toma esta verdad en cuenta, aunque parezca que exaltamos la grandeza divina de Dios, ustedes saben, seguidores de Cristo, cuál va a ser el resultado. El resultado de nosotros es, hacia esa grandeza divina, no es más que el desprecio, la apatía y una actitud de responsabilidad. ¿Sabe por qué, seguidor de Cristo? Bueno, es por esto. Dios no está de acuerdo, ni predestina, ni está con ninguna predestinación al mal uso de sus recursos, como tampoco permite el maltrato a la familia, ni el engaño entre los hermanos. Incluso, aunque usted no lo pueda pensar, ni entre los políticos, ni entre actores similares. El ser humano es el responsable por los problemas terrenales y fue restaurado, reintroducido, reinstalado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y se supone que los hombres sean agentes de su propio desarrollo, aunque lamentablemente, y lo vemos con la guerra, por ejemplo, ahora, la última, y todos los desastres, todas las amenazas nucleares, aunque el hombre debe de ser el responsable de su propio desarrollo, aunque no sea así. Para muestra está Putin y están los ucranianos. Algo más. Nosotros solamente podremos lograr el ser agente de Dios a través de la sabiduría y de su poder, con los recursos que Él pone en nuestras manos, si le obedecemos a su promesa y a lo que Él establece en su palabra. Amén, hermano. En otras palabras, escuchen bien. En otras palabras, es del reino de Dios de donde debemos sacar fuerzas. Y así como la caída y el pecado humano dañaron la asociación entre nuestro Creador, nuestro Padre del cielo, y nosotros que somos los herederos de todo este planeta, y hasta pretendemos conquistar cosas en el espacio, no es más que la redención que el Señor puso en marcha. No el hombre, el Señor la pone en marcha. Y es la que hace y hará posible a nosotros los redimidos en Cristo Jesús el poder acercarnos renovados ante la presencia de nuestro poderoso Dios y Padre Celestial. Finalmente le voy a decir que nosotros, para poder estar asociados con Dios como el creador de todas las cosas, y poder participar decisivamente en el restablecimiento del gobierno divino en todas las circunstancias y situaciones terrenales, solamente será posible, óyelo bien, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, bajo su orden divino, bajo el orden divino de Dios. Y este es el plan de nuestro Padre del cielo. Plan de redención para los que en nuestro Señor Jesucristo hemos creído y creemos. El estar redimido bajo la gracia. No bajo tus fuerzas, ni bajo tu poder, ni tu dinero. Bajo la gracia, recibiendo el poder de Dios por medio del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo nos mandó. El apóstol Pablo lo define muy simplemente. Para nosotros hacer todas estas cosas como administradores, dos textos muy simples que de memoria ustedes se lo saben.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta la llegada. Solamente nosotros podemos en el orden divino irnos perfeccionando hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda, Filipenses 2, 13. Porque Dios es en vosotros quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay forma, seguidor de Cristo, que no sea a través de eso. Vayamos ahora y volvamos a nuestro texto central de hoy, en los versículos 12 al 14. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Oiga bien, ¿en la fuerza de quién? De Jehová. Está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande. ¿Quién el que se humilla será engrandecido, y el que se engrandece será humillado. En tu mano está hacer grande al que se humilla, que tú lo quieras hacer grande. Y al que se cree grande, tú lo tiras por el suelo. Y le da el poder a quien tú quieres, a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos, dice David, y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, dice el salmista, y de lo recibido de tu mano te damos. Poderoso, poderoso texto. Hermano, miren, esto que yo le acabo de leer es característico en el rey David. David eleva esta oración para alabar y engrandecer la magnificencia del Dios Todopoderoso, quien lo ha creado todas las cosas que ven nuestros ojos y nuestros sentidos. Amén. Con esta alabanza de actitud y de corazón, David alienta al pueblo de Israel a bendecir al Señor en toda su magnificencia y por todo su poder. Amén. Dice este versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Es decir, David sabía que todas esas buenas dádivas y todo ese don perfecto recibido venía de Jehová. Y estaba claro, pero muy claro, que de lo recibido de su mano tendríamos que devolverle. Te damos. Por eso dice allá en Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso lo dijo David. Y eso lo hizo David. Y tú, seguidor de Cristo, puedes decir y hacer lo mismo que ha hecho David aquí en esta oración, que de lo recibido de tu mano te damos. Y yo, como administrador de la iglesia, puesto en eminencia en presidir las finanzas de la iglesia, diría que sí. Y les digo que yo sé que es así, y que hay una mayoría, una gran mayoría que cumple con el Señor, con sus ofrendas y sus diezmos. No todos, porque en la vida del Señor hay de todo. Ahora, yo le digo en esta mañana de hoy a los seguidores de Cristo, a los que lo hacen, como a los que no lo hacen, les digo que el Señor los siga bendiciendo cada día más y más. Amén. Hermano, entramos a la segunda y última parte de esta poderosa palabra de hoy, con el título, Tu dinero, seguidor de Cristo, y tu Señor. Sí, hermano, administradores somos de todo lo que el Señor nos pone, incluso nuestro dinero, que recibimos por nuestro trabajo. Él es que lo provee y nos lo da por la gracia divina del Hijo, por medio de su misericordia, que nuestro Padre Celestial tuvo al darlo a Él, llevarlo a la cruz, partir en 20 su pedazo, derramar su sangre, para que seamos redimidos y seamos llamados hijos ante la presencia de Dios. Amén. Veamos esta promesa final. El Salmo 50, versículos 11 y 12 dice, 12 al 14. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, dice el texto, y paga tus votos al Altísimo Dios.
Poderoso, poderoso texto. Aquí vemos algo muy interesante en esta última parte de esta palabra. Y es que se habla de alabanza. Y como decía en el análisis pequeño que hice de ese escritor periodista, alabanza de santificar a Dios en alabanza, pero habla de una alabanza de corazón, no una alabanza para que ofrezcamos sacrificio, porque el problema no es el sacrificio. Misericordia quiero, no quiero sacrificios rituales. Y déjenme decirle que desde el punto de vista teológico y hermenéutico, el sacrificio como el diezmo fueron introducidos, instituidos como una demostración de que todo, como yo le he venido hablando hoy, a través de tantos salmos, pertenece a Dios. Amén. Dice la segunda parte del versículo 12, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, como el dar es algo espontáneo, tiene su recompensa con el Señor. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 9, un texto muy conocido por ustedes, 6 y 7, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, hermanos. Esta no es más, seguidores de Cristo, que la ley divina de la reciprocidad. Si tú siembras escasamente, también segarás escasamente. Y si siembras generosamente, generosamente también segarás. Y aquí hay algo muy hermoso, muy importante, que apunta a ese Salmo 50 que yo le acabo de leer, con relación a la alabanza de corazón y no de sacrificio. Amén. Que dice Pablo, que si damos como hemos propuesto en nuestro corazón, esa propuesta de corazón, si es generosa, sin tristeza y sin dar por necesidad, el Señor nos la recompensará por medio de su amor eterno. Aunque le voy a aclarar que Él es el dueño de la plata, no necesita tu dinero. Porque si Él lo hubiese necesitado, Él no te hubiese amado espontáneamente desde antes de la fundación del mundo. Amén. Te lo digo para que no te equivoques, seguidor de Cristo. Él nos ama desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el Señor te va a recompensar, seguidor de Cristo, por medio de su amor, si lo hace alegremente. No con tristeza ni por necesidad, como dice este versículo 7. Dice el versículo 7, porque Dios ama al tacaño. Eso no es lo que dice. Dios no dice que ama al tacaño. Dios dice al dador alegre. Claro, Él no puede decir al tacaño, es al dador alegre. Si Pablo estuviera aquí, no dijera, no, de ninguna manera, no es al tacaño, es al dador alegre. Pero cuando lo hacemos de corazón y con alegría, fíjense el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Lo poderoso que es para bendecirnos más de lo que tú puedes recibir en una canasta o en una cesta. Aquí mismo en este texto, después que Él te dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a la derecha. Ahora mira la otra parte poderosa aquí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, porque el problema es gracia, no es tu poder ni tu dinero, seguidor de Cristo. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Denle un fuerte aplauso al Señor de su merece. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. ¿Quién es el que en nosotros produce así, como he dicho? El querer como el hacer es Dios por su buena voluntad. No somos nosotros, seguidores de Cristo, los que tenemos el poder. El poder es única y exclusivamente de Dios. De aquí la importancia de entender de que todo lo que recibimos es por gracia.
para administrar todo lo que Él nos da. Igual y te repito, Dios opera en la economía de la gracia, no en la economía de tu poder, ni mucho menos la de tu dinero. Amén, hermanos. No nos engañemos, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como dice Gálatas 6, 7. Es decir, hermano, que lo que el hombre siembre, eso cosechará. Cosechamos lo que sembramos y a veces mucho más de lo que sembramos. Amén. Miren lo que dice Lucas. Lucas. Mira, se me envolvió, pero yo me lo sé de memoria. Lucas, sí, porque el diablo es sucio. El diablo no quiere que tú hagas la cosa bien. Lucas capítulo 6. Míralo ahí en ese encuentro. Yo creo que viene el papelito que está doblado. Porque el diablo es sucio, mira. Míralo ahí. Ahora, ¿qué dice Lucas 6, 38? Dad y se os dará. Es más, se lo voy a leer del 37 para que cojan la onda con más poder. No, estamos en tiempo. Quedan 15 todavía. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esta es la misma ley de la reciprocidad. Ahora hoy, versículo 38, que es el que me interesa en esta parte del mensaje. Dai y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán vuestro regozo. Porque con la misma medida con que medís, os serás, volverán a medir. Y aquí es bueno porque aquí nosotros vemos la poderosa sabiduría de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo del Hijo. Es bueno ver cuál es el pensamiento de Jesucristo en cuanto a estas cosas. El Señor sabe, seguidor de Cristo, que cosecharemos de acuerdo con lo que sembremos. Y el Señor quiere que de Él, oigan bien, que de Él esperemos el gran milagro de la cosecha. El gran milagro de la cosecha. Y esta promesa de da y se os dará. Óyelo bien, seguidor de Cristo, en esta mañana, sobre todo a los que no se convirtieron, no, los que se bautizaron, tienen que aflojar el bolsillo. Oigan bien. Va mucho más allá de lo que va a ser tu semilla de fe por creerle a Cristo Jesús. Es por fe. Acuérdense lo que dice Hebreos 11, 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se le acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Estamos de acuerdo? Da y se os dará. Va mucho más allá de lo que es tu semilla de fe. Y oigan bien, Jesús estableció toda una nueva manera de dar. El Señor se dio a sí mismo y por la necesidad de su pueblo. Y oigan bien esta parte que es muy poderosa. Ya nosotros, los seguidores de Cristo, no tenemos que pagar ni ofrendar sacrificio para recibir todo el amparo y el favor de Dios, ni tampoco su misericordia. Jesucristo ha pagado ya toda nuestra deuda delante del Padre, y su cruz es obra más que suficiente y eterna, como yo dije en el principio de año, a nuestro favor. Amén, seguidores de Cristo. Entonces, hermano, nuestro dar, para ir concluyendo, nuestro dar, ya sea de una ofrenda, de un diezmo, como usted lo quiera considerar, porque Pablo lo dice muy claro en el Nuevo Testamento. Y si filtramos todas las cosas, entonces debiéramos de hacer lo que dice el Nuevo Testamento, no un 10, debería de ser más, porque las ofrendas no tienen límite. Hermano, ya sea de ofrendar o de dar un diezmo, ha dejado de constituir el pago de una deuda. Tienen que entenderlo así. Ahora es una semilla de la fe que sembramos, porque sin fe, vuelvo y repito, es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se le acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. ¿El galardón cuál va a ser? Que Él te va a bendecir por lo que tú haces en el reino. Nos corresponde, seguidor de Cristo, a nosotros simplemente actuar sobre ¿qué? Sobre el potencial de esa semilla de vida y de fe que Dios ha colocado
en nosotros mediante su poder y su gracia. Amén, hermanos. Este último texto para concluir, y la reflexión final es pequeñita, apenas una exhortación. Hermano mío, el problema está en nosotros, como aquí en este ejemplo que le voy a poner ahora con el gran apóstol Pablo. En muchas ocasiones el apóstol Pablo quiso actuar por su propio esfuerzo, por su poder, por su orgullo, por su altivez. Y Pablo, aunque él entendió todo al final, porque he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación, sé vivir en abundancia y sé vivir en estrechez, por todo y en todo he sido enseñado, para estar en abundancia y para estar en necesidad. Es decir, Pablo lo entiende después, pero fueron muchos los tablazos y la trompa y los pellizcos, aparte de tumbarlo el caballo, ponerlo ciego y el hambre y muerte, persecución, como él dice en uno de sus capítulos en Corintios, bueno, quizá hablaremos de eso un día. Yo tengo deseo de hacer un mensaje acerca de eso, de todas las cosas que Pablo pasó, para luego decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, por su orgullo, por su poder, sin darle espacio a la gracia que hay en Cristo, quiso hacerlo todo. Y se olvidó que Cristo, por su obediencia y su amor hacia con nosotros, va a actuar siempre a nuestro favor. Y eso mismo sucede con nosotros y con nuestro dinero, que queremos hacer con él lo que querramos y no hacemos ni damos conforme a lo que establece la palabra y a lo que está establecido en los mandamientos del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículos 7 al 10 dice lo siguiente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, bueno, aquí está, de todas las vicisitudes que pasó el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Y por última vez te repito en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, que tus obras, que tu poder, que tu orgullo, que tu fuerza no van a hacer nada. Dios opera en la economía de la gracia y no en la economía de tu dinero ni de tu poder. Una razón es que la gracia en Cristo Jesús tiene mucho más poder que tu dinero y más poder que tu fuerza. Con esto termino. Faltan 7 minutos para las 12 del día. La gloria es del Señor. Y siempre me tengo que acordar, ahora que veo me acuerdo de Elisa, pero ahora que veo a Laura. Porque con aquella gracia y aquel dinamismo con que ella hace, porque no está muerta, o hacía aquí, pero hace, la administración desde el punto de vista de la alabanza, porque esto es una alabanza. Cuando estaba escribiendo esta corta reflexión, me vino ya la idea, porque ella siempre decía, si usted es inteligente y sobre todo muy entendido, yo me reí un día y le dije, pero vea que tú encuentras brutos vosotros, porque tú dices, sean entendidos, y lo decía con un carácter que administraba, es decir, que abra la mente a través de esta administración, de esta alabanza, a través de la palabra, para que tú obedezcas lo que el Señor dice. Entonces yo le digo lo siguiente, si usted es inteligente, seguidor de Cristo en esta mañana de hoy, y muy bien entendido, se dará cuenta que cuando Jesús dice aquí, en este texto de Lucas capítulo 6, 38, da, el Señor dijo también, y se os dará. Es decir, hermano, que el dar y el recibir van juntos de la mano.
Solamente dando, oiga bien, seguidor de Cristo, solamente dando nos colocamos en una situación y en una posición de privilegio de esperar, de recibir y de cosechar las bendiciones que el Señor tiene para cada seguidor de Cristo en esta mañana de hoy. Jesús dijo que la cosecha será una medida buena, apretada, remecida, rebosante. ¿Sabe por qué, seguidor de Cristo? Él dijo eso. ¿Sabe por qué, seguidor de Cristo, es una medida rebosante, apretada, remecida, rebosante? Porque el Señor no da nada a la mitad, sino que lo dio todo por ti y por mí. Él no se dio por parte, seguidor de Cristo. El Señor se dio por completo para ti. Su cuerpo fue partido y su sangre derramada. Y no conforme con eso, dijo un día a los discípulos, no hagan nada, ni con su fuerza, ni con su poder, porque es mi gracia que podrán hacer todas las cosas. Esperen que sean investidos de lo alto por el Espíritu Santo que yo les voy a enviar, quien será su consolador. Por esta razón, como el Señor no se dio por parte, Él se dio por completo. Yo le pido a ustedes en esta mañana de hoy que se paren y que le atributen un fuerte aplauso al Señor. Porque Él es la gloria, la magnificencia y el poder y la gloria y la honra son del Señor. A Él sea la honra y la gloria. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Porque si te voy a decir algo, seguidor de Cristo, si hay alguien que merece por medio de esta alabanza que vamos a escuchar antes de irnos, la exaltación, el honor, el privilegio de que sus seguidores le alaben, es nuestro Señor Jesucristo. No solamente por lo que Él hizo en la cruz, que es, como yo dije ahorita, la obra completa, suficiente y perfecta que nos lleva a ser aceptos ante nuestro Padre del cielo, sino porque realmente a través de su poder y su gracia es que creo que nosotros nos podemos mantener de pie haciendo lo que hacemos. Yo no creo que haya otra forma de que no sea a través de su gracia y su misericordia, porque por más que nos esforcemos, por más que querramos, es la gracia de Él que va a trabajar en cada uno de nosotros. Si tu problema es una enfermedad, los doctores le pueden poner un punto final, pero Él le pone una coma para que tú puedas tener la posibilidad. Ese será un mensaje que voy a predicar. La fe que resucita. Donde tú piensas que te vas a morir, Él quita el punto y pone una coma para darte una segunda oportunidad. El Señor es poderoso, es fiel. Nosotros no somos fiel, pero el que es fiel es Él. Y con esa fidelidad, aunque sabemos que tenemos una lucha con nuestra carne, tenemos que tratar de hacer lo que establece la palabra. A veces no entendemos, como decía en el mensaje, no solamente por el temor, porque hay que tenerle temor y temblor al Señor. Hasta los demonios temblaban. Y nosotros que creemos en Él y sabemos que su poder es tan magno, tan poderoso, tenemos que cuidar lo que hacemos, no solamente con el dinero, sino con la ofrenda más importante, que es tratar de llevar una vida en santidad. Porque a veces queremos venir ante la presencia del Señor cargados de nuestras miserias humanas, de mucho pecado, y queremos recibir bendiciones, olvidándonos de que el Señor no cohabita con el pecado. Y no es que no vamos a pecar, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de luchar mientras estemos en esta carne, con esa gran esperanza que Pablo nos da, que dice que
al final el espíritu va a vencer la carne. Entonces realmente tenemos esa promesa de que estaremos con el Señor en espíritu y en verdad, porque Él es quien nos ha garantizado salvación y vida eterna. Y eso es una promesa eterna, individual y universal también para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Oigan esa alabanza, porque a veces tenemos que ministrarnos con casa. Entona esta canción, cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción, cuán grande es. Luego en mi corazón entonar la canción. Saluda a su hermano y muchas bendiciones. Sigue con su patronal y ahí, Camila saque, ¡ay!